luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos nuevamente en una nueva edición de su programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que hayan tenido una hermosa semana y hoy ya estemos dispuestos a escuchar y disfrutar de un hermoso mensaje. Nos acompaña en esta tarde nuestro pastor hermano Francisco Ulloa Juárez. Estimado hermano, querida hija, es grato poder estar nuevamente en un nuevo programa de la iglesia, en este canal de televisión, porque tenemos la satisfacción de saber que hay personas que nos están escuchando y que están comprendiendo, y otros también que están dispuestos a hacernos ver que estamos equivocados. Así funciona la iglesia de Dios, tratando de conocer la verdad, tratando de oír todas las voces, no estimándonos nosotros los grandes sabios, sino personas que queremos realmente llegar a ser hijos de Dios. Por esto es una felicidad estar aquí y esperar que la bendición de Dios sea de todos ustedes. Antes de iniciar el sermón preparado para hoy, le queremos invitar a acercarse a participar de los servicios religiosos en San Rosendo, en carrera con Aníbal Pinto, en su servicio de las 10:30 y las 16 horas. Del mismo modo, también le invitamos a conocer, a participar y a adentrarse en cada uno de los temas que están expuestos en nuestra página web www.idnp.cl. Hoy día, nuestro pastor va a tener la posibilidad de darnos un mensaje alentador para nuestras vidas, como es su costumbre, así que antes de disfrutar de ese hermoso mensaje, les invitamos a escuchar una alabanza.
en nuestra vida como hijos de Dios. Todos nosotros de alguna manera nos sentimos y somos privilegiados de tener la facilidad de haber adquirido el conocimiento de la palabra de Dios, y este conocimiento tal vez ha hecho de que muchas personas se sientan superiores a otras y ya piensen, ¿no es cierto?, que están dentro del reino de los cielos y un punto menos de jerarquía que nuestro propio Dios. Y eso debe ayudarnos a comprender lo que realmente Dios piensa de nosotros, lo que Él quiere que nosotros seamos. Dice la palabra de Dios, quiero partir por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, quizás el más grande de todos los sermones que nosotros los humanos hayamos podido escuchar, el que está escrito en estos 3 capítulos del libro de Mateo. Me quiero referir precisamente al capítulo 5, perdón, al capítulo 5, cuando Jesús hablaba con los discípulos, porque esta no fue una conversación pública, ¿no es cierto?, que Él tuvo con muchas personas. Fue una conversación que Él tuvo con sus discípulos, particularmente con ellos. Y fue un momento bastante especial porque aquí se está forjando lo que iba a ser la Iglesia Apostólica. La Iglesia que era el ejemplo para toda la congregación del mundo, se estaba forjando. Y ellos habían tenido sus vivencias espirituales, pero tenían que comprender lo que realmente significa esto. Y parte en una parte de su palabra, cuando dice: vosotros sois la luz del mundo. Qué importante esto, hermano, o qué grande es para nosotros. ¿Es el mundo cristiano hoy día la luz del mundo? Cuando nosotros vemos estas luchas inhumanas casi, por el poder en la iglesia, por el poder sobre las almas, por tener la necesidad, por poder sentir satisfecha la necesidad de sentirse mejor que muchos, y que muchos le están escuchando y que muchos le están sirviendo, no condice con la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois personas ejemplares, debéis ser personas ejemplares. Nosotros debemos ser para la sociedad, ¿no es cierto?, el reflejo de lo que fue la vida, la humildad que mostró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en medio de nosotros. Que siendo, dice la palabra de Dios, hablando en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, siendo a la semejanza de Dios, no tuvo por usurpación parecerse siquiera o reclamar para sí dignidad alguna, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno ve a los pastores paseándose en sus grandes vehículos, transportándose por el mundo entero en un jet personal con las grandes figuras de la televisión, me parece que ya hay gente que no está comprendiendo qué significa esto. Vosotros sois la luz del mundo, el ejemplo de humildad, el ejemplo de amor. Por ejemplo, cuando falleció el pastor, un pastor, no lo voy a nombrar, de una iglesia determinada, que tenía en el subterráneo de la iglesia 34 vehículos que eran de su propiedad. ¿Significa eso amor al prójimo? ¿Cuántas familias podían haber comido con 32? ¿Qué se hubiera quedado con 2? Para que mantuviera todos los fines de semana con el mismo vehículo. Él es verdaderamente la luz del mundo. Una mujer se acerca al Señor Jesucristo y le dice: maestro, yo quisiera que uno de mis hijos se sentara a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesús le dice: ¿sabes lo que le estás pidiendo? El Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Entonces estas son las cosas que a nosotros, a los feligreses, no a los pastores les cuesta más mirar estas cosas, a los feligreses, ¿no es cierto?, a las personas de la iglesia, a los miembros, a la comunidad, debieran mirar estas cosas para poder saber si verdaderamente están en la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Porque si usted está verdaderamente en la iglesia de Dios, es parte de la luz del mundo, y también usted tiene la obligación, como todos nosotros, de demostrar
que somos gente diferente. Eso es lo que importa. Mira cómo dice la palabra aquí. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si nosotros como hijos de Dios no sabemos comportarnos de forma diferente, no sabemos sentir los afectos que sintió Dios por la sociedad, que sintió nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando iba camino al Calvario y lo escupía y lo golpeaban, y él decía: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y ahora hay ministros que uno debe pedir por lo menos audiencia para estar con ellos. Tuve la oportunidad de estar en una iglesia donde era difícil acercarse a los personajes que venían, a los grandes ministros que venían del extranjero para hablar con nosotros. Era difícil, había que pedir una autorización al pastor y ahí podíamos llegar. Yo creo que el mundo está equivocado hoy día, estimados hermanos. Y cuando la iglesia ha tomado la bandera de poder hablar la verdad de Dios, no podemos omitir estas cosas. No podemos quedar callados cuando la iglesia no es todo lo humilde, todo lo amoroso, todo lo servicial que debe ser para la sociedad. Dice, si nosotros, que somos la sal de la tierra, si empezamos a vivir desentonadamente nuestras propias vidas, estamos provocando esto que vemos ahora, que ya las iglesias están disminuyendo su audiencia cotidiana, que la juventud, ¿no es cierto?, que está llegando más fácilmente a las universidades, esta apertura al mundo entero a través de esta grandeza que le ha significado a las comunicaciones en la actualidad. Dios está quedando de lado y nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar la existencia de Dios a la sociedad. Nosotros somos la luz del mundo, y dice la palabra de la siguiente manera: no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuál es la función de alumbrar? La función de alumbrar nadie a mediodía va a tener la luz de la casa prendida, porque la luminosidad del día hace que no tropecemos. La luz se necesita cuando existe la oscuridad, y hoy existe la oscuridad en el mundo. Hemos hablado otras veces de la vida que se está viviendo en sociedad, de los matrimonios que se destruyen, de los jóvenes que quedan huérfanos a su propio gusto, viven la vida, pandillas de jóvenes que están en las grandes urbes, tanto en nuestro país como en el extranjero, viviendo del asalto, vendiendo las drogas, cometiendo toda suerte de tropelías. ¿Qué quiere decir esto, estimados televidentes? Cuando nosotros somos la luz del mundo, cuando nosotros somos la sal de la tierra, quiere decir que no hemos tenido la grandeza de montar una iglesia que hable la verdad y que a contramano tenga la respuesta de Dios en esto, porque esto no se trata solamente de que tú digas: ven acá y yo te voy a ungir y tú vas a sanar. No se trata de eso, se trata de que usted pueda ser un cristiano verdadero. Hay una cita en Mateo que me la soplaron los hermanos y ahora no me acuerdo dónde está, y que decía, ahí tengo aquí en la platea, que somos 3 personas, tengo la cita, que decía sobre la necesidad de la integridad. Ese es el elemento central, sobre la integridad de cada uno de nosotros como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Esta cosa no es que yo me convierta en cristiano el día sábado, los sabatistas, y el día domingo, los dominguistas, no, que si sea una forma de vivir, ¿no es cierto?, donde no tenga que ver con mi apariencia, solamente mi apariencia de exterior, sino que integralmente yo sea un hijo de Dios. Cuando ustedes tienen la oportunidad de leer, por ejemplo, la carta de Santiago, dice que el hombre que se mira en el espejo, dice, y se encuentra perfecto, o si al mirarse en el espejo repara que hay algo malo en su vestir o una mancha en su cara, va y se limpia, ¿no es cierto?, y para parecer. Así tiene que ser también nuestra vida espiritual, que tenemos que tener la capacidad de reconsiderar nuestras propias vidas. Cuando las personas ya se empiezan a subir al púlpito, se olvidan de mirar sus propias vidas y empiezan a mirar la vida de los demás hermanos.
Díganme fuerte nomás. 22:37. Ya. Cuando las personas empiezan a mirar la vida de los demás hermanos, se empiezan a alejar del proceso vital de la conversión. Vamos a leer este capítulo que me han dicho, el capítulo 37. Dice aquí la palabra de cómo debe ser nuestra relación con Dios, ¿cierto? Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa amar a Dios de todo tu corazón? ¿Es que siempre estemos hablando de Él y que siempre estemos pensando de Él? No. Amar a Dios es tratar de aprender a razonar a la manera de Dios, a razonar en todos los aspectos de nuestra vida, y los aspectos que de repente son positivos en nuestra vida, como los aspectos que son negativos en nuestra vida, y los aspectos negativos de los cuales nosotros somos culpables y que nosotros circunstancialmente vienen sobre nosotros, porque esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él amaba a su Padre con todo su corazón, y cuando su Padre propuso que Él estuviera aquí en la tierra y Él viniera y tuviera que llegar hasta la muerte por el propósito de redimir la humanidad, Él no tuvo menos eso. Y eso Él no era lo que había, Él no había forjado su muerte, Él no había hecho méritos para morir, por el contrario, ¿no es cierto? Pero Él prefirió morir porque Él amaba a su Padre de todo su corazón. De repente la vida se nos pone cuesta arriba, y cuando la vida se pone cuesta arriba ya no necesitamos tanto a Dios, ya buscamos otros medios que nos puedan servir adelante, que nos puedan sacar de la inopia que podemos tener en un momento determinado, y dejamos a Dios de lado. Eso no es lo que nos está enseñando este mandamiento. Dice, vosotros sois la luz del mundo, recordaba yo en el principio, ¿no es cierto? Nosotros somos personas diferentes, vosotros sois la sal de la tierra. Si nosotros empezamos a vivir de manera diferente a la que debe vivir, que vivió nuestro Señor Jesucristo, que vivieron los grandes apóstoles, que tuvieron la capacidad de renunciar a su vida, de recibir, ¿no es cierto?, de asumir lo que había sido su vida. Yo me acuerdo, por ejemplo, de ese capítulo, que me parece que es el último capítulo de Juan, donde ya nuestro Señor Jesucristo sabía que Él partía. Entonces estaban en una convivencia, ¿no es cierto?, y de repente, en medio de esa convivencia, se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, sí, Señor, tú sabes que le amo, así como nosotros decimos. ¿Quién puede? No creo que haya, o a lo mejor lo hay, pero no creo que haya personas que están sueltas de cuerpo puedan decir que no aman a Dios. A lo mejor no creen, no lo entienden, pero pueden decir que no aman a Dios, ¿no es cierto? Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y siguió, ¿no es cierto? A lo mejor era un momento de estar comiendo, de estar juntos, de estar conversando, y de repente, segunda vuelta, vuelve nuestro Señor Jesucristo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Listo. Y siguió, y debió haber pasado otro rato. Me gusta ese verso, y es una gran enseñanza para mi propia vida, ¿no es cierto? Se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Pedro, ¿me ama? Entonces Pedro dice, se entristeció. ¿Para dónde miró? No miró lo que él estaba sintiendo en ese momento en su corazón, cariño por Cristo, ni estaba mirando para adelante, que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. No estaba mirando, tuvo que mirar hacia atrás. Sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. Él sabía cómo se le vino a la cabeza cuando él estaba ahí, y la mujer le dijo, ¿y tú no estás tan bien con Jesús? Y él le dijo, no he visto al tal hombre. Entonces esta es la situación cuando la palabra le dice, amarás al Señor de todo tu corazón. Es esto, la profundidad de nuestra fe, que llegue a tomarnos en lo que nosotros somos como personas, en nuestro nivel social, en nuestro nivel familiar, en nuestro nivel cultural, en nuestro medio laboral, que Dios esté en nosotros y que yo me note que soy hijo de Dios. Esa es una lucha que ya no tenemos que estar, cuando llegamos a entender estas cosas, ya no vamos a estar mirando a nuestros hermanos, ni a aquel ni al otro, sino mi propia vida. No vamos a estar mirando al que me escupo, al que me miran menos, sino nuestra propia vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener verdaderamente a Dios en nosotros? Y no tan solo fue eso lo que le dijo, sino le dijo, amarás al Señor tu Dios de toda tu alma. ¿Qué significa eso? La gente tiene el pensamiento de que el alma es un asunto que está dentro de nosotros y que de repente va a partir para arriba y nosotros vamos a partir hacia abajo. Y no dice la Biblia eso. La Biblia dice que el alma
nuestro cuerpo íntegro. Nuestro cuerpo es el alma. Nosotros somos almas. Así, vosotros sois almas de Dios. Nosotros somos almas. ¿Y qué significa esto? Esto nos habla de la integridad, ¿no es cierto? De vestirnos a la manera de los hijos de Dios, de relacionarnos, de hablar, de conversar, de sentir. Me acuerdo, por ejemplo, de ese verso de Malaquías, cuando habla de la situación de las relaciones, ya de las relaciones amorosas. Voy a leerle Malaquías 4, porque nos ayuda a poder entender estas cosas. Malaquías 4, Malaquías 2 me parece que. A ver. Es un verso muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la fidelidad en la juventud. Dice, Jehová talará la tienda de Jacob. Dios iba a terminar con Israel. Al hombre que hiciere esto, al hombre que vela y al que responde, al que ofrece presente a Jehová de los ejércitos. Él no tenía mira. ¿Cierto? A cada uno de nosotros, en este caso le habla a Israel. Eso no quiere decir que no nos hable a nosotros. A través de todo el tiempo, ¿no es cierto?, que se escribió el Antiguo Testamento, estuvo colocando las bases para este pueblo que venía. Y aquí dice, y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor. Así ya no miraré más vuestro presente para aceptarlo con gusto vuestra mano. Estaba molesto Dios, estaba molesto. ¿Y qué estaba pasando? Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre... más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Imagínate, preocupado de cada detalle, Dios de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos la luz del mundo, ¿no? Para que se pueda ver ella en realidad en nosotros esta palabra que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no es cierto? Es una entrega absoluta de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ser, a lo que Él ordena, a lo que Él dejó escrito. No tan solamente dejó escrito aquí en la Biblia, sino que dejó una huella en toda la sociedad, porque cada vez que Israel cumplió la voluntad de Dios, Israel fue feliz y alcanzó el éxito, alcanzaba la bendición a la familia, y de cosas tan extrañas como una vez, asustado y temeroso, ¿no es cierto? No tenían nada más que sí, que un mar que se los iba a tragar sin ninguna misericordia, o Faraón los iba a matar del mismo modo. Pero ellos pudieron clamar a Dios, y ellos estaban en concordancia con Dios. Habían hecho lo que Dios les pedía, y el mar se abrió y pudieron pasar. La gente no puede creer en eso, pero ahí está Israel, es el testimonio viviente, está la historia, que tratan de explicarla de mil maneras. Pero Israel pasó el mar, y Israel pasó el Jordán, y más atrás Noé se salvó en su barco cuando todo esto se llenó de agua. Israel hace maravillas con su pueblo, pero hay que aprender lo que significa amarlo, ¿no es cierto?, con el corazón. También es importante que nosotros podamos poner en alto amarlo con el alma. O sea, no es cosa de saber, no es cosa de sentir, es cosa de hacer cosas. Y esa es la propuesta cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Hacer cosas, ser capaz de dejar el mundo, ser capaz de modificar nuestras conductas, ser capaz de respetar a las demás personas, ser capaz de respetar nuestra fe y de vivir conforme a su voluntad. Y finalmente dice acá, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, lo amarás de todo tu alma y lo amarás de toda tu mente. Y aquí sí que estamos en problema. ¿Qué significa amar a Dios de toda tu mente? Algunas personas dicen, yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Qué sabes de Dios? Cuando dice no crees en Dios, ya oyó hablar de Él, y eso significa que ya Él existe y que ha dado pruebas demasiado grandes para que alguien diga yo no creo en Dios. Si está hablando, no se puede hablar de lo que no existe. Cuando dice yo no creo en Dios, está hablando de lo que existe. Eso es una cosa muy importante. Pero ahora, las personas, todo el mundo religioso, todo el mundo cristiano, ¿no es cierto?, cree en Dios. Pero ¿por qué no nos podemos juntar? ¿Por qué no existe una sola iglesia? Cuando ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 6
de un libro muy poco mencionado en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Pero es uno de los libros poéticos más hermosos que podemos leer, el libro de Cantares. En el capítulo 6, lo voy a leer, no me acuerdo de memoria, y creo que empieza diciendo 80 son las reinas. Acá está Cantares. Voy llegando al capítulo. Aquí. No, le había puesto un poco más porque me ha pasado el tiempo. Eran 70. Dice la Biblia, capítulo 6, verso 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin cuento. Mas una sola es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Vieron a las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas la alabaron. Pareciera que no tiene nada que ver con nosotros, pero tiene que ver mucho, ¿no es cierto? Definitivamente un canto al amor, pero la Biblia siempre tiene este trasfondo que nosotros con la inteligencia del Espíritu Santo la podemos entender. Pueden haber grandes iglesias, ¿no es cierto? Grandes iglesias como las hay aquí en este mismo pueblo, grandes, hermosas, ¿no es cierto?, que llaman la atención de mucha gente, dice, y podemos mirar el mundo donde hay grandes iglesias, dice, 60 son las reinas, 80 las concubinas, más una sola, su iglesia es una sola. Entre toda la grandeza del mundo, entre todas las maravillas del mundo, ¿no es cierto?, su grandeza, la grandeza de su iglesia, ¿no es cierto?, la grandeza de Dios debe ser representada en su iglesia. Y todas las iglesias tendrán que terminar reconociendo que aquí está la verdad. Es difícil discutir con la verdad de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que tener, y a mí esto es lo que me llama la atención, decimos que amamos a Dios, que lo amamos de corazón, que lo amamos con nuestra alma, pero estamos comprendiendo lo que significa amar al Señor con la mente, racionalizar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre, no por mí. Yo soy el camino, Él nos enseñó por la Hebrea, Él no creó una religión, Él está suscrito a todo lo que dice la palabra de Dios, a todo lo que ordenó. Él no nos inventó otro día de reposo, no inventó otro día de la fiesta solemne, Él no inventó otra casa de oración. Él hizo en su vida humana, Él fue al templo, como correspondía en ese tiempo ir al templo. Él fue al templo, enseñó en el templo y enseñó la verdad de Dios, guardó los sábados, guardó la fiesta solemne. Ustedes lo ven en el capítulo 13, yendo a la fiesta de las cabañas, escondido porque ya lo andaban buscando, pero Cristo cumplió con la ley y dijo, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplir. La gente dice que cuando Él vino a cumplir todo se acabó. Están equivocados. Cuando Él dice yo vine a cumplir, vino a hacer lo que a mí me correspondía, porque yo en esencia humana, en mi esencia humana, soy judío, y los judíos son el pueblo de Dios en aquel tiempo, y yo acepto sus leyes y las vivió, y en esa ley y en los mandamientos de Dios murió. Pero ¿por qué no podemos comprender eso? Si amar al Señor con nuestra mente es racionalizar la fe. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, que dice la palabra de Dios? Este es un estatuto perpetuo. Dice, la gente dice que ya la ley quedó clavada en la cruz. Bien, quedó clavada en la cruz. Y los 10 mandamientos, ¿por qué los cumple? ¿Por qué no adultera? ¿Por qué no fornica? ¿Por qué no mata? ¿Por qué no roba? Porque los 10 mandamientos no son otra cosa sino el resumen de la ley de Dios. Todo lo que Dios quiera está metido ahí. Por eso que los primeros mandamientos corresponden para que cumplamos la voluntad de Dios. Entonces cuando la gente se encuentra con este dicho de nuestro Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, llegamos aquí a un tope que no sé si lo podemos superar. ¿No es cierto? Es racionalizar la fe, es darnos cuenta si nuestros pastores nos están enseñando verdaderamente lo que dice la palabra de Dios, porque pueden haber hermosas predicaciones que hablan de Dios y que hablan la verdad y que hablan de obedecer a Dios, pero cuando hablamos del sábado, no, eso no. ¿Y quién dijo eso no? Bueno, una institución religiosa dijo esto no, y Dios dijo esto sí. ¿Y usted dónde está? Eso es amar al Señor con la mente, es darse cuenta de la verdad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros leemos ese capítulo brillante, ese final brillante del capítulo
5 del libro de Mateo dice: vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara y se coloca debajo del muro. No podemos tener una iglesia para hablar mentiras. No podemos tener un grupo religioso para corroborar lo que la mentira, el mal ha creado. No podemos hacer eso. La mentira no viene de Dios, la mentira viene de Satanás y nosotros debemos entenderlo. No podemos vivir en confusión, estimados hermanos. Una de las grandes lecciones de la sociedad de la antigüedad está precisamente puesta en ese asunto de vivir la vida en confusión. Quedó un monumento que hasta el día de hoy está ahí, que es la Torre de Babel, ¿no es cierto? Y el mundo se dividió por la confusión, por no poder entenderse los unos con los otros. Y hoy vivimos una Babel religiosa, donde hay católicos, donde hay pentecostales, donde hay bautistas, donde hay adventistas, donde hay no sé qué más, hay iglesias israelitas, nuevos pactos, estamos todos metidos, pero ¿quién tiene la verdad? Eso es lo importante, ¿no es cierto? La verdad, el que habla la palabra de Dios, ese es el que tiene la verdad. Vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara encendida no se puede apagar. Dios permita que la meditación de la palabra de Dios en esta tarde pueda ser beneficiosa para su vida. Es importante conocer hasta lo más profundo qué quiere Dios de nosotros, porque cuando encontremos lo que Dios quiere de nosotros, encontraremos el camino de la vida eterna, y Dios nos bendiga. De corazón doy gracias al Señor, de los justos en su congregación. Grandes las obras del Eterno son, dignas de gloria y honor. No tiene fin su justicia y bondad, maravillas hacer. Y así sabemos que el Eterno es lleno de gracia y piedad. A quien le teme Dios proveerá, su pacto nunca él olvidará. Mostró a su pueblo obras de gran poder, pueblos extraños les dio. Sus obras son verdad y equidad, fieles sus preceptos son hechos en rectitud y verdad, por siempre perdurarán. Él a su pueblo envió redención, por siempre su pacto él ordenó. Seguro y firmes por la eternidad, Dios santo y temible es. El saber principia temiendo a Dios, eterno es su loor. Sus leyes imparten gracia y saber a quien obediente es. Agradecemos a nuestro pastor este hermoso mensaje. Ojalá haga vida y obra en cada uno de nuestros corazones y también en el de ustedes, nuestros televidentes. Estamos llegando ya así al final de este programa y les invitamos nuevamente a participar de los servicios religiosos en San Rosendo, en carrera con Aníbal Pinto, en los servicios de 10:30 y 16 horas. Y también visitar nuestra página web www.idnp.cl. Pastor, le ofrezco la oportunidad para despedirse. Yo creo que ya cortita. Deseo de todo corazón que el Dios de paz pueda bendecir este sermón en sus corazones, porque es una cosa preocupante poder vivir en la iglesia verdadera de Dios. Señor le bendiga. Muchas gracias, pastor. Les deseamos una muy buena semana, que Dios les bendiga en cada una de las acciones que deben realizar y nos vemos el próximo sábado en un nuevo programa. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.